Hola, hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Qué gusto saludarlos de nuevo. El tema que veremos hoy es el proceso de la PTU en compaquinóminas. Veremos lo que viene siendo el marco legal, la determinación del concepto de la PTU, deshabilitar a nuestros empleados que no participan para la PTU, verificar los empleados eventuales, verificar si tenemos empleados sindicalizados y de confianza, verificar los acumulados para la PTU, definir con qué ISR se va a calcular el impuesto y ver los distintos escenarios en compaquinóminas. ¿Qué es la PTU? La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, es decir, son las cantidades que los trabajadores perciben en términos del capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Este capítulo 8 comprende desde el artículo 117 al artículo 131. En estos artículos nos dicen lo siguiente: los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. Desde el 2009 se establece que los trabajadores participarán en un 10% de las utilidades de las empresas en las que presten sus servicios, porcentaje que se aplicará sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este 10% no ha cambiado desde 2009. También dice que deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que deba pagarse el impuesto anual. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sea exigible se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Para los efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciban el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. En el artículo 126 dice que quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento, las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de explotación, las instituciones de asistencia privada que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar beneficiarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por las ramas de la industria. También nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las siguientes normas. Los directores, administradores y gerentes generales de la empresa no participarán en las utilidades. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de el trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y del de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de participación de los trabajadores en las utilidades. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Los trabajadores del hogar no participan en el reparto de utilidades.
Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. El monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. No se harán compensaciones en los años de pérdida con los años de ganancia. La participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computarán como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse los trabajadores. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Bien, en base a esto, ¿qué consideraciones debemos tener en compaquinóminas? Bueno, primero, definir el concepto con el cual se va a calcular, que por default es el concepto 25 que ya viene configurado para otorgar este reparto. También debemos de quitar a los trabajadores que no tienen derecho, como lo decía el artículo 127, que son los administradores y gerentes. Aquí nosotros podemos deshabilitar esta palomita y quitar a esos empleados para que no participen en el cálculo. También debemos de verificar a nuestros empleados eventuales, porque recordemos que los empleados eventuales solamente van a participar si laboraron al menos 60 días durante el ejercicio fiscal. Si laboraron menos, no se les consideraría para el reparto. También tenemos que verificar si nuestros empleados son sindicalizados o de confianza, ya que al recordar, según la ley, si nosotros tenemos algún sindicalizado, los empleados de confianza se toparán a un 20% máximo del sindicalizado que más ganó. Tenemos que verificar los acumulados que están en los catálogos de conceptos para ver si nuestras percepciones acumulan para el PTU o no. También tenemos que verificar los acumulados para los días que no participan dentro de los días del PTU. Estos acumulados los podemos validar también dentro del sobrerecibo en la pestaña de acumulados. Y en el reporte de ISR YETU, CARDAX de empleado por acumulado, ahí podemos sacar el acumulado de los días de PTU que no participan y el PTU ingresos acumulados. También podemos definir qué ISR vamos a utilizar para calcular el impuesto. Por default el sistema trae el ISR base grabada artículo 142 y eso lo podemos ver dentro del concepto de reparto de utilidades en el importe 1, que es la parte grabada para ISR. Ahí podemos validar el concepto de ISR con el cual se va a calcular, con el acumulado fiscal de ISR base grabada artículo 142 para el cálculo de ISR según las gratificaciones anuales o el ISR base grabada para el cálculo del artículo 96, que es el con el que se calcula normalmente el periodo. Recordemos que el PTU tiene una exención de 15 UMAS y esa la podemos verificar en el importe 2 del concepto de reparto de utilidades. Para ejecutar este proceso nos vamos a ir al menú de procesos PTU y nos saldrá una ventana como esta, donde nosotros asignaremos la cantidad que vamos a repartir y también diremos cómo será el tope. Si es con el salario diario y si se topa a 90 días y daremos continuar. Ya una vez terminada la teoría, vamos a pasar al sistema. Bien, yo voy a entrar a una empresa que tengo que se llama aquí PTU y vamos a revisar lo que vimos ahorita en las diapositivas. ¿Qué vamos a revisar primero? Bueno, en el menú de empresas en PTU, en catálogos, en este botón de arriba, podemos ver el concepto con el cual lo vamos a repartir, que es el concepto 25, que es reparto de utilidades. Es el que trae por default el sistema. Bien, de aquí vamos a validar el concepto. En catálogo conceptos, nosotros podemos validar cómo está configurado este concepto. Concepto 25, reparto de utilidades. Aquí está el agrupador, reparto de participación de los trabajadores en las utilidades o PTU. Y aquí vamos a ver el importe 1, que es la parte grabada.
Aquí viene considerando la extensión de los 15 UMAS y aquí me dice que se va a calcular con el artículo 142. Este artículo 142 en acumulados y en fórmulas se llama 142. Sin embargo, en conceptos es el 174, ¿sí? ISR 174. Nosotros lo vemos en fórmulas y en fórmulas tenemos el nombre de 142, pero en realidad es el 174 de la ley. Lo único que en sistema pues trae cambiado ahí el nombre. Aquí podemos en el importe 2 verificar la parte que está exenta, que son las 15 UMAS. PTU y ISR exento. También en este catálogo de conceptos vamos a validar nuestros conceptos que juegan para TTU, donde lo validamos en importe total. Si vemos, por ejemplo, el sueldo, acumula para ISR total de percepciones, que este es para el cálculo anual, pero también tenemos el acumulado de PTU ingresos acumulados, al igual que séptimo día, horas extras no, destajos sí, comisiones también, etcétera. Podemos validar entonces cada uno de nuestros conceptos, cuáles sí están acumulando para el PTU y cuáles no. De aquí vamos a revisar el catálogo de tipo de incidencia. En este catálogo nosotros podemos ver, por ejemplo, que el accidente de trabajo no acumula para los días que no participan, pero los días de castigo sí. Esos se descuentan de los días base para el cálculo del PTU, al igual que la enfermedad general y las faltas injustificadas. Nosotros aquí podemos ver y validar nuestras incidencias y modificar o configurar según nuestras necesidades si van a participar o no esas incidencias. Bien, ¿qué vamos a verificar ahora? El catálogo de empleados. ¿Qué validamos aquí? Nosotros validamos el tipo de contrato que tenga el empleado, porque recordemos que según este tipo de contrato se le otorga o no PTU dependiendo de los días que haya laborado. También vamos a validar si son sindicalizados o no. Y en el caso de los que sean gerentes, pues también vamos a quitar si les corresponde o no PTU en este apartado. ¿Sí? Si nosotros deshabilitamos la palomita, este empleado ya no se consideraría para PTU y si nosotros dejamos la palomita se sigue considerando. En este caso, Mendoza Romero Claudia, yo sé que es una persona que es gerente, entonces aquí deshabilito la palomita del cálculo del PTU para que a esa persona no se le otorgue PTU. Bien, una vez que hagamos esta validación, entonces ya estamos listos para calcular el PTU. ¿Dónde vamos a otorgar el PTU? ¿En el periodo normal o lo vamos a otorgar en un periodo extraordinario? Pues depende de cómo lo quiera pagar la empresa. Si yo lo otorgo en un periodo normal, es decir, en este caso en el periodo quincenal, quiere decir que el día 15 yo voy a pagar tanto PTU como la nómina normal. Sin embargo, si por cuestiones prácticas o de dinero, a lo mejor nosotros no sabemos si lo vamos a pagar con la quincena, podemos otorgarlo en un periodo extraordinario. Ahorita lo vamos a otorgar de las dos formas para que ustedes vean cómo sería el comportamiento. Primero yo voy a correr el proceso PTU y lo voy a otorgar en la nómina normal, en la nómina quincenal. Y voy a poner que fue 1.500.000 pesos. Aquí me dice que si existen acumulados del ejercicio anterior. ¿Cómo sé si existen acumulados del ejercicio anterior? Bueno, para saber si en nóminas tenemos acumulados del ejercicio anterior, tenemos que validar aquí en periodos que hayamos laborado, ¿sí? Desde el 2022, que tengamos laborado todo 2022. Si nosotros tenemos este periodo de 2022, quiere decir que sí tenemos acumulados. Si no lo tenemos dentro de la empresa, es que no hay acumulados y por lo tanto al correr el proceso tenemos que decirle que no existen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le pongo que sí existen y yo no tengo el ejercicio 2022, cuando el sistema revise el acumulado de los salarios me va a dar 0. ¿Por qué? Pues porque no hay acumulados. En nuestro caso, por lo que validamos, sí tenemos acumulados y entonces vamos a poner el monto a repartir, 1.500.000. Aquí me dice si vamos a descontar las incidencias o no. Esto lo pueden ustedes elegir. Yo sí las voy a descontar para que vean cómo aplica. Y me dice que si vamos a topar el PTU, también yo puedo toparlo o no. Y me pregunta cómo. Como dice que se topa 3 meses de salario, pues no sabemos si es el salario diario, el integrado o el base de cotización. Entonces nosotros podemos elegir con cuál lo vamos a tomar.
Nosotros en este caso lo vamos a dejar con el salario diario. Y en cuanto a días, también viene para que yo teclee los días. ¿Por qué? Porque dice 3 meses de salario, pero no dice cuáles meses. Enero, febrero y marzo no tienen los mismos días que tal vez tenga febrero, marzo y abril. Por lo tanto, yo puedo ahí asignar los días que, según hayamos validado con el fiscalista o con el abogado de la empresa, determinemos que son los correctos para topar el PTU. Una vez configurados estos parámetros, pues le vamos a dar continuar. Aquí, si se fijan, yo tengo 2 empleados que están en gris. Estos empleados en gris, el sistema no los está considerando para el PTU. ¿Por qué? Yo puedo ver al final y me dice, es que el primero es un eventual y laboró menos de 60 días. Y el otro tiene deshabilitado el parámetro del PTU porque yo se lo deshabilité, si lo recuerdan. Bien, entonces me dice que este laboró menos de 60 días y efectivamente solo laboró 46. Sin embargo, yo aquí tengo uno que laboró 28 y este sí lo está considerando. Aquí les comento que es por el tipo de contrato. Como este es un trabajador eventual y dice que los eventuales van a participar siempre y cuando trabajen más de 60 días, por eso es que a él no le corresponde. Y este que tiene 28 sí le corresponde, ya es que su contrato es de trabajo por tiempo indeterminado. Es decir, todos aquellos que tengan el contrato 01, aun cuando hayan laborado solo un día, el sistema sí los considerará para este reparto. Y los que tengan un contrato distinto al 01, el sistema no los considerará para el reparto a menos de que hayan laborado al menos 60 días. Yo aquí también puedo quitar y ver solamente a los que sí les corresponde el PTU. Y en los parámetros también puedo validar si yo tengo sindicalizado rápidamente. Si yo no abro esta pestaña, pues yo puedo ver aquí rápidamente que tengo 3 sindicalizados. Sin embargo, si yo tuviera una lista de, no sé, tal vez 800 empleados, me sería muy difícil identificarlos. Si yo abro aquí esta pestaña, rápidamente puedo ver que yo tengo aquí sindicalizados, puesto que se está topando. Aquí me dice el tope de los sindicalizados que más gano y aquí me dice cuánto ganó el sindicalizado, barra la redundancia, que más ganó, ¿sí? Entonces yo con esto yo ya sé que tengo sindicalizados. ¿Qué comportamiento tiene el sistema? Tiene el siguiente. Aquí me dice que este es el sindicalizado que más ganó. Quiere decir que si yo tuviera alguno de confianza que tenga un salario mayor que este, se estaría topando. En este caso yo no tengo ninguno de confianza que gane más que el sindicalizado, por lo tanto no se toparía el 20%, ¿sí? Por eso aquí el salario de vengado es el mismo que el salario definitivo. ¿Cómo trabajan o qué significan estas columnas? Aquí me dice los días trabajados totales son 2.751. El salario de vengado son 949.389.20 y los días definitivos son 2.740. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, dice el total de días trabajados fueron 364, pero los definitivos fueron 360. ¿Por qué? Porque le está descontando las faltas que pudo tener este empleado. Y aquí igual, 364, definitivos 362 por las faltas que les están descontando. 356 y 354 por las faltas. Los días trabajados se consideran por la fecha de ingreso y el fin del año. Y los días definitivos se consideran por la fecha de ingreso menos los días del PTU que no participan. ¿Cómo podemos validar esta situación? Aquí en Reportes, ISR YETU, en Cardex de empleado por acumulado. Yo puedo sacar estos acumulados. Aquí yo puedo jalar todos los registros patronales y buscar los acumulados. Por ejemplo, días de PTU no participan. Para que yo pueda sacar este acumulado, pues tengo que decir que es del periodo 2022 y también tengo que decir que es del acumulado de días y horas, porque PTU no participan, es del acumulado de días y horas. Y le voy a decir que sí me incluye a los empleados dados de baja. Le voy a dar F10. Y aquí me va a dar el acumulado, ¿sí? Aquí me dice que este empleado tuvo 3 faltas y aquí me dice que este también tuvo 2 faltas, ¿sí? Entonces aquí me está dando el acumulado de todos los empleados y las faltas que tuvieron durante el ejercicio. Ahora, si yo quisiera el PTU de ingresos acumulados, yo tendría que sacar
el acumulado que se llama PTU ingresos acumulados. Nada más que para observar este acumulado, yo tengo que cambiar aquí en percepciones y deducciones. Y listo, aquí me da el acumulado por periodo de lo que percibió cada empleado. Así nosotros podemos validar los ingresos que me coincidan con lo que me está dando en el acumulado del PTU. ¿Sale? Bien, entonces una vez que nosotros validamos esta situación, volvemos a mi PTU, procesos PTU. Recordemos que yo estoy analizando nada más el previo que me dé el sistema. Quedamos que era 1.500.000, ahí está. Bien, entonces estos son los días trabajados, el salario devengado, los días definitivos. Voy a poner como sindicalizado algún otro empleado, voy a poner a lo mejor ¿cuál será bueno? Voy a poner el empleado 102 como sindicalizado para que veamos la diferencia. Empleado 102. Aquí le voy a poner que sí es sindicalizado, pero voy a quitar a Así. Procesos, PTU. Bien, aquí podemos ver que tengo un tope de sindicalizados. Si se fijan, el monto es mucho menor porque son 122,000 pesos. Vamos a ver qué hace el sistema. El sistema dice, bueno, tu sindicalizado que más ganó 122,000 pesos. Sí, por lo tanto, los de confianza se van a topar a un 20% máximo. Aquí me dice que el tope va a ser de 146,000 pesos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Este es el sindicalizado que más ganó. Yo tengo que es de confianza, que ganó 288,000 pesos en el año. Sin embargo, como está topado, lo máximo que le va a considerar el sistema son 146,000 pesos. ¿Sale? Entonces así es como funcionaría. Del sindicalizado que más gana, el sistema topa a los demás que se excedan hasta en un 20%. Pero yo no tengo sindicalizados, por lo tanto debo de quitarlos. Voy a entrar otra vez a mi catálogo de empleados y voy a validar que ya no sean sindicalizados, que eran estos últimos. Entonces aquí le digo sindicalizado no. Aquí aunque diga que el tipo de prestación es de sindicalizado, esto no me afecta, lo que me afecta es este campo. Este es con el que define el sistema si es sindicalizado o no. Entonces yo le pongo aquí que no, guardo y vuelvo a correr mi proceso de PTU. Entonces 1.500.000. ¿Cómo sé rápidamente si tengo sindicalizados o no? Por este monto. Aquí ya veo que estos dos apartados están vacíos, entonces yo no tengo sindicalizados. Bien, entonces los días trabajados por su fecha de ingreso, los salarios de vengado, lo que acumularon, los días definitivos porque son los días menos las faltas y los salarios definitivos. Aquí me da la cantidad por día, si se fijan aquí está repartiendo la mitad, era 1.500.000, está repartiendo 750,000 pesos por los días que elaboraron y 750,000 pesos por el salario que ganaron durante el año. El PTU previo es aquí me dice que le van a dar 155,000 pesos. Sin embargo, como está topado, me dice que el máximo para este empleado por 3 meses son 18,900. Para este serían 18,000, para este 36,000, 18,000, 36,000, 31. Este es el tope por 3 meses. Pero la ley me dice que el tope será ya sea por el salario que gane en 3 meses o el acumulado de los últimos 3 periodos de PTU. Aquí el sistema no lo encuentra porque para que pudiera encontrarlo deberíamos de tener al menos 3 periodos en los cuales se les haya otorgado PTU. Pero si yo tengo ese acumulado, pues yo lo puedo capturar aquí. Ejemplo, a se le dieron 78,000 pesos el año pasado. Aquí yo lo tecleo y el sistema ya sabe cuál es el que más favorece, de los 3 meses o de los últimos 3 años, y le da 78,000. Aquí fueron 56,000. Aquí fueron 28,000. ¿Sí? Si se fijan aquí, como el monto es menor, le favorece Y así sucesivamente, si yo tengo los acumulados, los puedo otorgar y si no los tengo, pues bueno, los dejo de esta forma. Yo nada más quiero ver a los que sí corresponden y esos son los que voy a traer aquí.
¿Sale? Ahorita yo no voy a hacer cálculos por fuera, simplemente voy a dejar lo que tiene el sistema. En este punto, ¿cómo haría yo el cálculo por fuera? O si yo no quiero aplicarlo, sino que quiero validar, exporto Excel. Y aquí me daría una bitácora. Y esta bitácora yo la puedo utilizar sin necesidad de haber corrido o aplicado el PTU en sistema. ¿Sale? Entonces esta es una bitácora que yo puedo generar antes de aplicarlo para validar nuestros importes y si están correctos, pues entonces ya lo aplico. Yo aquí le digo aplicar. Y en este momento con los parámetros que yo asigné se va a aplicar en la nómina. Aquí me genera una bitácora también y bueno, yo puedo ver aquí que ya tengo el reparto de utilidades. Yo lo necesito revisar. Entro el sobre recibo y aquí lo valido. Aquí está, ¿sí? Se está calculando con el artículo 174, que recordemos que era el artículo con el que se calculan las percepciones anuales, ¿sí? Bien, aquí este empleado gana por debajo del mínimo, por eso no, solamente me está aplicando lo que viene siendo el ISR del artículo 174. Bueno, yo lo voy a cambiar. Si yo quiero que se calcule junto con los importes que tiene el sistema, es decir, con la quincena, yo tendría que cambiar la forma en la que se va a calcular, que es aquí en catálogos, conceptos, irme a mi concepto 25, que es el del reparto de utilidades, y aquí en el importe 1, en lugar de decirle que va a ser con el artículo 142, yo lo voy a quitar y le voy a poner ISR base grabada, aquí nada más para que ustedes validen cómo es que se calcula este impuesto. ISR base grabada, aquí está. Y ya, guardo. Observemos en este empleado cuánto me da por el ISR artículo 174 y cuánto me da por el 196, que es el de ISR base grabada. Aquí me da 5,744 y si yo calculo ya con la nueva base, me daría 14,000. Si se fijan es muchísimo más alto. Por lo tanto, el artículo más conveniente para el empleado es el 174, que es el que previsto para las gratificaciones anuales. Podemos verlo aquí en algún otro empleado que gane más. Y aquí de entrada va a tener el del 174, que si se fijan son 15,000 más 1,170 del periodo. El ISR del mes lo vamos a validar aquí, en el botón de ISR. Ese es el que vamos a validar cómo calculó el impuesto. Bueno, es que aquí ya lo cambié. Acuérdense que acabo de cambiar el acumulado, pero este fue el cálculo que me dio por default. Yo aquí calculo para que me calcule según el artículo 96. Y aquí si se fijan el impuesto es mucho más alto y ese lo validamos aquí en ISR. Aquí me dice cómo fue que llegó al cálculo de estos 23,000 pesos, sumando la parte que se le dio de PTU más lo que se le dio en el periodo corriente, que es el quincenal. Entonces aquí podemos ver la base grabada que se eleva por los cálculos propios del artículo 96 y aquí vemos cómo llegó a este impuesto, ¿sí? Sin embargo, como yo veo que el artículo más favorable para el empleado es el 174, yo voy a hacer el cambio para que se quede tal cual como va. Vuelvo a buscar mi concepto 25 y cambio en el importe 1 que quiero que se calcule con el artículo 142. Como les comentaba, aquí en fórmula se llama 142, pero en sobre recibo se maneja como 174. Bien, voy a calcular y ya tendré el impuesto de cada uno de mis empleados separado nuevamente. Aquí puedo validar el ISR del periodo, que aquí serían 1,740. Listo, aquí ya 1,740. ¿Sí? De lo que es la base únicamente del periodo. Aquí me da el cálculo paso a paso, en la parte de abajo me describe qué está haciendo en cada renglón. Y bueno, aquí podemos llegar a este cálculo del impuesto, 1,740.18. Lo del PTU, ¿cómo se calcula? Bueno, lo puedo verificar aquí en hoja.
hoja de trabajo, y aquí me va a dar cómo se calculó todo lo que está en esta nómina. Y ahí voy a poder ver lo que viene siendo el cálculo del artículo 142 o 174. Yo lo voy a buscar en deducciones y aquí es donde comienza a calcularse. Aquí, y el artículo 142, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos empezar cómo empieza el cálculo y cómo es que termina determinando esos 15,046 pesos que son los que están aquí, ¿sale? Bien, una vez validado esto, pues así sería aplicarlo en lo que viene siendo el periodo corriente en el que estamos usando. Sin embargo, en este periodo, pues nosotros tendríamos que pagar toda la nómina del periodo más el PTU. Bien, después de analizarlo y ver las finanzas de la empresa, pues no lo vamos a pagar así, entonces me piden que se pague en periodo extraordinario. Y también me dijeron que se equivocaron, no eran 1,500,000, eran 150,000 pesos. Por lo tanto, ¿cómo quitamos de aquí el periodo, el reparto? Y otra cosa importante, yo tengo que correr sí o sí el cálculo del PTU como proceso, aunque a mí me pasen el cálculo por fuera. Hay empresas donde dicen, es que a mí el despacho me da el cálculo. Está bien, lo pueden teclear, pero primero tienen que correr el proceso. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo ciertos empleados, pero si yo le doy todos los del periodo, yo voy a ver que el sistema me trajo empleados que estaban dados de baja, como lo es este, ¿sí? ¿Por qué? Porque corrí el proceso. Si yo no corro el proceso, estos empleados no me los incluiría. O muchas veces cometen el error de reingresarlos. No es correcto. ¿Por qué? Pues porque ya no laboraron en 2023. Y cuando lo hacen manual, es decir, que no corren el proceso, los reingresan. Eso no es correcto. Entonces, corran el proceso y si resulta que van a cambiar los montos porque el despacho ya les pasó el cálculo, está bien, pero corran antes el proceso. Aquí como quedamos ya no se va a otorgar en el periodo corriente, entonces yo voy a eliminar estos importes. Puedo ir empleado por empleado suprimiendo el importe, no poniéndole cero, suprimiéndolo, porque si yo le pongo cero, voy a ver que queda un cero en azul, pero yo aquí lo voy a suprimir para que me quede en negro, ¿sí? Ahora, como tengo pocos empleados, lo puedo hacer, pero si tuviera 800 sería muy complicado, por lo que yo aquí le voy a dar botón derecho, borrar importes. Y listo. Vuelvo a calcular y ya el PTU va a desaparecer de mis empleados. Listo, ¿sí? Y lo puedo validar aquí en el resumen de prenóminas, que yo ya no tengo nada en reparto de utilidades y que también en el artículo 174 ya no hay nada. Bueno, aquí lo vamos a otorgar entonces en periodo extraordinario. Yo me voy a ir a esta parte de periodo extraordinario, voy a poner la fecha en la que lo voy a otorgar. Tengo 8 empleados, igual le voy a decir procesos PTU. Ya me corrigieron, no era 1,500,000, son 150,000 pesos. Le voy a dar continuar y listo. Aquí me trae a los empleados dados de baja, lo puedo validar aquí porque me dice que estos dos están dados de baja y los está considerando para el PTU. Como les había comentado, también me trae estos dos que son a los que no les corresponde y me dice por qué no les corresponde. Y yo nada más quiero ver a los que sí les corresponde. Ya valido que yo ya no tengo sindicalizados y bueno, ahora sí quiero ver cómo está calculando el sistema, ¿sí? Como ya el reparto ya no es tan alto, pues a lo mejor ya no hay la necesidad de toparlo, ¿sí? Entonces voy a exportar este Excel y voy a ver cómo se calcula. Le digo guardar, me genera mi Excel. Este Excel, a mí me cuesta trabajo manipularlo porque todo viene como si fuera texto, ¿sí? Entonces yo lo tengo que cambiar a número y también vienen combinadas las celdas. Entonces, por ejemplo, yo aquí, según la ley, me dice que el reparto se da mitad por días laborados y mitad por salarios devengados. Entonces yo tengo aquí 150,000 pesos, ¿sí? Y déjenle doy formato. Estos 150,000 pesos los voy a dividir entre 2, entonces le voy a decir entre 2. Aquí están mis 75,000 pesos que voy a dividir por los días trabajados. Les digo, a mí estos me cuestan un poquito de trabajo por el formato que tienen, pero bueno, voy a tratar de
de acomodarlos. Aquí en fórmulas, aquí me dice que son 2751. Yo voy a decirle que me lo sume para ver si es cierto. Son estos de aquí abajo. Aquí les digo, el formato que trae es de texto, yo lo cambio a número y vuelvo a sumar. Me da 0 por el formato que trae. Yo aquí lo que hago es reemplazar y decirle que el punto 00 lo elimine. Listo. Aquí ya me da los salarios, los días trabajados. Sin embargo, ojo, aquí yo tengo empleados que dice que los días que trabajaron fueron 364. Estos empleados vienen, si se fijan, no tiene, yo podría asumir, es que tuvo una falta. No, porque acá están sus faltas, sus días definitivos. Entonces, estos empleados que tienen 364 días son porque son semanales, ¿sí? Entonces, son semanales y por lo tanto, si yo multiplico 7 días por 52 semanas, me da 364. Nunca me va a dar 365. Sin embargo, trabajaron el año completo. Por lo tanto, estos días serían incorrectos. Aquí serían 365 como tal, ¿sí? 365. Yo tendría que sumarles un día a esos empleados que son del periodo semanal para que entonces me los calcule de forma correcta, ¿sale? Una vez que yo ya dejo listos los días, ¿sale? Yo ahora también voy a hacer la suma de lo que vienen siendo mis salarios devengados para ver que sí sean correctos. Los voy a sumar aquí. Igual, aquí me da 0 por lo mismo. Aquí voy a eliminar. Aquí voy a reemplazar todo, cerrar. Ok, aquí ya me los está considerando. Es que tienen comas. Aquí le voy a decir reemplazar la coma, porque tienen una coma. Es que les digo, viene como con formato de... Aquí le voy a decir que son números. Y si ya me cansó, pues bueno, le digo copiar y que me peguen los valores. Listo, ahora sí ya llegué al monto total de los salarios. Digo, es medio complicada esta hoja. Bueno, entonces yo aquí tengo mi salario, mis días trabajados y mis días definitivos. De igual forma yo tendría que hacer lo mismo, es decir, aquí le aumentamos un día, aquí también se lo tendríamos que aumentar, 361, ¿sí? O para no estar adivinando, pues sacamos el acumulado que ya habíamos sacado en días de PTU no participan, ¿sí? Los días laborados, para poder saber cuántos le vamos a restar. Entonces yo aquí ajusto mis días. Ay, espérenme, que ya estoy aquí patinando. Aquí eran 362, van a ser 363 porque es uno más, 364, aquí serían 365, ¿sí? Entonces yo ajusto ya a los que tenían un día de menos, aquí lo tengo y los voy a sumar también. Bien, aquí tengo el mismo tema de que viene como texto. Listo. Y aquí les tengo que decir que estos van a ser números. Listo, ahora sí.
Me dice, mis días trabajados eran 2.754, pero los definitivos son 2.744. Listo. Entonces, yo primero voy a sacar el cálculo por días y por salarios. ¿Sí? Entonces, aquí yo le voy a decir entre los días definitivos. ¿Sí? Y aquí también tendría que ser con los salarios definitivos, pero como aquí no tenemos ninguno que esté topado porque no tenemos sindicalizados, pues los días son los mismos. ¿Sí? Igual los voy a copiar, porque acuérdense el tema de las celdas de esta. Y voy a sumarlos. Listo, ahí está. Les voy a dar formato. Bien. Entonces, aquí me dice que por cada día que hayan laborado, les van a tocar 27 pesos. ¿Sí? Y aquí vamos a sacar cuánto sería de esta mitad entre los salarios definitivos. Bien, entonces me dice que cada peso que hayan ellos ganado, les tocarán 79 centavos. Bien, entonces como aquí el cálculo me va a cambiar, ya no va a ser lo que me dio el sistema, yo tendría que rehacer el cálculo. ¿Por qué? Pues por los días que cambiamos a los del periodo semanal. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a poner la cantidad por días y aquí la cantidad por salarios. ¿Sí? Y aquí voy a hacer lo siguiente, le voy a decir, ok, los días trabajados definitivos por lo que le corresponde por cada día que haya laborado. Listo. Y aquí está. Y voy a fijar la celda F8, para que no cambie. ¿Sale? Y por salarios voy a hacer lo mismo. Voy a decir el salario que haya percibido por lo que le corresponde por salario. Y voy a fijar la celda también. Listo. Entonces yo aquí tengo la cantidad por días. Voy a sumarlas. Aquí ya son 75,000 y aquí también 75,000. Y ahora ya nada más, pues lo voy a sumar para ver cuánto es lo que me da ya definitivamente. Entonces aquí sería más ¿sí? Y aquí ahora sí, ya tendríamos la suma total del PTU, el que nosotros acabamos de calcular. Que si nos fijamos es un poquito distinto, ¿por qué? Pues por los días que variaron en los empleados que teníamos como semanales. Entonces, este es el PTU que nosotros vamos a dar. Si nosotros lo comparamos con lo que viene siendo el tope, pues ninguno está por arriba del tope, ¿sí? Por lo tanto, el que vamos a otorgar sería este. Bueno, ¿cómo lo hago? Yo ya hice el cálculo, entonces yo aquí voy a copiar, ¿sí? Lo voy a copiar. Y aquí donde me queda en el proceso del PTU, lo voy a pegar. ¿Dónde? Aquí, en el definitivo. Y control V, y listo, se pega, ¿sí? Se pega lo que yo acabo de calcular en mi hoja de Excel. Bueno, lo aplicamos. Le digo que sí, todos los del periodo. Y listo. Aquí está la bitácora de cómo fue que se entregó y cómo se le dio a cada uno lo que le correspondía. Bien, yo ya tengo aquí en mi periodo extraordinario, le voy a decir todos los del periodo. Tenía 8 antes, ahora tengo 10 porque recordemos que me incluye también a los que están dados de baja. Y aquí ya vamos a poner el resumen. Son 150,000 pesos lo que se le repartió. Aquí viene la parte grabada, la parte exenta y el impuesto que generó. ¿Sale? Y si yo reviso acá, puedo validar también la parte exenta, botón derecho, abrir movimiento, y aquí está mi parte exenta. ¿Sale? Y aquí está mi impuesto. Recordemos que para validar cómo generó ese impuesto, nos vamos a lo que viene siendo hoja de trabajo, y aquí nos va a dar cómo fue que llegó a ese importe del artículo 174. Este está acá. Aquí en deducciones, aquí está, 142. ¿Sale? Y aquí es como me dice cómo fue que llegó a ese importe que está calculando en este apartado. ¿Cómo ven? Entonces, por último, ¿qué sigue? Pues pagarlo. Entonces, yo aquí ya validamos, ya todo está bien. Autorizamos, autorización de la nómina, sí.
Este mismo ejercicio que yo hice de copiar y pegar el cálculo es lo que ustedes harían si es que el despacho se los calcula y ustedes nada más lo aplican, ¿sí? Les digo, corren el proceso y le importa que les haya dado el despacho, pues es el mismo que van a teclear aquí en la nómina para que se aplique de forma correcta. Listo. Bien, ahora ¿qué corresponde? Pagarlo. En la versión 1541, la novedad que tenemos es que si yo quiero timbrar, yo puedo elegir a quienes voy a timbrar, ¿sí? Entonces yo tengo aquí todos estos empleados, pero no les voy a pagar a todos, porque a lo mejor todavía no hay dinero. Entonces a lo mejor yo le voy a pagar a estos 3, ¿sí? O pues pueden ser empleados que no han venido. A veces los empleados que están dados de baja son difíciles de localizar y a veces no vienen o tardan en venir. Entonces, por ejemplo, yo aquí timbro y me dice cuándo se va a pagar. Yo le digo el 20 del 05 del 2023. ¿Sí? Aquí me pide la contraseña del sello y timbro. Listo, ya tengo 3 timbrados. Si yo los reviso, aquí me daría que 3 están timbrados y los demás no, y me los deshabilita puesto que ya están timbrados. Seguimos con nuestra nómina, resulta que ahora sí ya vino la otra persona o alguno de los que estaban dados de baja a cobrar, entonces aquí nosotros elegimos a cuál vamos a timbrar, por ejemplo este, ¿sí? Y lo timbramos. Y de esta manera el sistema me permitiría ir timbrando conforme yo vaya pagando. A lo mejor este vino el día 30, ¿sí? Entonces aquí voy a poner que fue el día 30 y lo timbro. Me dice que está fuera de rango, ¿por qué? Pues porque el periodo es del día 20, estamos pagando el día 30, pero yo valido y si es correcto, pues lo timbro así. Perfecto. Entonces, ya podemos ver que a partir de esta versión 1541 nosotros ya podemos timbrar los empleados que deseemos y timbrar con distintas fechas de pago. Bueno, muchísimas gracias, agradezco su atención, finalizamos la sesión del día de hoy y bueno, quedamos en espera de los siguientes cursos. Que tengan buen día.